Pues yo llegué a Australia en 2008 por primera vez, que vine a estudiar inglés durante unos 6 meses y luego pues me gustó y me decidí quedarme a estudiar la carrera y bueno, aquí ya llevo pues casi 5 años. Estudié periodismo en la carrera. Empecé con un bachelor de innovación digital, que era algo así como diseño gráfico y me gustó, pero me di cuenta de que no era exactamente lo mío, así que luego transferí a otra universidad, que fue la Universidad de Nueva Gales del Sur, aquí en Sydney, y luego estudié ahí pues mi carrera completa, que fueron 3 años hasta ahora. Yo creo que la mejor experiencia ha sido ser parte de la comunidad de estudiantes internacionales. El hecho de poder ser uno más y de poder compartir las diferentes costumbres, idiomas que cada uno que pueda aportar a esa comunidad. Y luego pues poder también convertir mis diferencias o mis flaquezas en mis fortalezas también, ¿no? El hecho de ser diferente, de tener otro idioma como primera lengua y de tener un pasado y un conocimiento sobre tu país que otros aquí no tienen, te da la fortaleza de poder contribuir cosas y puntos de vista que los australianos no pueden, y es algo que también se valora mucho. Puede ser también un impedimento a veces, solo tener ese conocimiento, pero si lo logras combinar con lo que has aprendido aquí, funciona bien y yo creo que da pie a muchas posibilidades. Yo creo que cuando me empecé a dar cuenta de que al haber tantos estudiantes internacionales se crean muchos prejuicios y estereotipos, y al ser un estudiante internacional más, cada vez que dices que yo soy un estudiante internacional y yo estoy aquí pagando todo lo que hay que pagar por la carrera y yo estoy aquí porque mis padres se lo pueden permitir, ¿no? La gente te empieza a juzgar también por ese simple hecho. Entonces es un poco eso, y luego también el modo en el que he percibido que el gobierno y que las instituciones aquí ven y tratan a los estudiantes internacionales, ¿no? Un poco esto de la cash cow, ¿no? De la vaca que da dinero, que te das cuenta al cabo de un tiempo de que mucha gente que se encarga de protegerte o de está a cargo de los programas en los que tú participas, se centra más en poder sacarte hasta el último céntimo de ti que realmente lo que realmente a ti te interesa o lo que te conviene, ¿no? Pero el hecho de que cada vez que se habla de cualquier tema en las noticias sobre estudiantes internacionales, lo primero o lo segundo que siempre se dice es que la industria de la educación es la segunda, creo que en el estado de Nueva Gales del Sur, ¿no? Entonces lo ponen ya como un interés económico, ¿no? De esto de que hay que tratarlos bien porque depende mucho el dinero de ellos, de los que vienen aquí a estudiar. Cuando en realidad no es lo único que depende. O sea, el hecho de que traigamos dinero es cierto, traemos mucho dinero porque la educación cuesta, pero somos gente que se está formando localmente, que vive aquí 3, 4, 5 años de su vida y que se convierten en locales, con lo cual eso no es simplemente dinero, eso es un futuro australiano, un futuro trabajador o un futuro genio que podrías tener entre manos. Y eso es lo que realmente deberían valorar más, y creo que no se valora lo suficiente. O sea, no es tan diferente de estar en un colegio de primaria. Tú si vas al colegio de primaria y todos los niños están uniformados y yo no tengo el uniforme, los niños me van a mirar diferente y van a pensar que yo soy algo extraño y que no estoy al mismo nivel de ellos. Pues con la universidad es algo parecido. O sea, el hecho de ser un estudiante internacional significa que llevas contigo este tipo de prejuicios detrás tuya, de que eres rico, de que tu familia se lo puede permitir, cantidad de cosas que en muchos casos no son ciertas o no deberían ser determinantes para lo que realmente tú eres. Y el hecho de esa percepción de que los estudiantes internacionales no tienen por qué pagar esto o lo otro porque se lo pueden permitir, no es cierta en todos los casos. Y aunque lo fuese, la igualdad y la equidad debería estar ahí siempre, porque es lo más importante. No somos gente que viene aquí a usar el sistema, somos gente que viene aquí a vivir. Y tenemos nuestros problemas también, económicos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestras horas los fines de semana poniendo cafés o poniendo cervezas, lo que haga falta. Y cuando alguien te viene y te dice tú tienes que pagar más porque no perteneces aquí, pues no sienta bien.
La adaptación y el sentirse también vulnerables en muchos sentidos. Uno de ellos podría ser el tema del transporte, pero eso yo creo que es más un tema económico que nada de otro estilo. Pero, por ejemplo, el alojamiento, porque muchos estudiantes australianos viven con sus padres, con lo cual no tienen por qué preocuparse de eso, pero el alquiler en ciudades como Sydney o Melbourne es caro. Entonces, cuando tienes a un estudiante internacional que viene aquí con un dinero limitado para su vida, para su gasto mensual, y tiene que pagar el alquiler, muchos de ellos van a intentar conseguir lo más barato que puedan encontrar, ¿no? Y en esos casos se encuentran pues con habitaciones compartidas, en apartamentos con demasiada gente, ilegal, todo este tipo de cosas, caseros a los que se les entregan depósitos en negro, que no queda reflejado en ningún sitio, con lo cual hay un sinfín de problemas legales y de dinero que se intercambia, que los hace mucho más vulnerables al resto de estudiantes, ¿no? Y al mismo tiempo, como son extranjeros y como a veces no conocen muy bien las leyes del Estado, también son muy vulnerables a ser timados o a ser estafados en ese tipo de cosas. Entonces es un problema bastante serio al que se tiene que enfrentar. Debería tener algún tipo de organismo independiente que velase por los derechos de los estudiantes internacionales y por ofrecer pues, una serie de servicios legales y cobertura que ahora mismo las instituciones aquí no pueden ofrecer. Porque cuando realmente tú ves lo que te corresponde como inquilino, ves cantidad de derechos que son, que corresponden con un acuerdo legal, con un contrato, pero en muchos casos eso no existe. Y es difícil que no exista porque la renta aquí es tan cara que es prácticamente inevitable que no exista el alojamiento ilegal siempre y cuando los precios no bajen. Entonces, si los precios no van a bajar, lo que el gobierno debería hacer al menos es poder proteger a esa gente que está en esa situación para al menos minimizar el impacto que estos estafadores a veces puedan tener sobre ellos. Lo primero que uno ve antes de llegar a Australia, ¿no? Se pregunta, ¿y yo aquí puedo trabajar? La respuesta es sí, 20 horas con el visado de estudiante, de hecho full time si estás de vacaciones, con lo cual es mucho más de lo que ofrecen otros países como Estados Unidos o Canadá, yo creo. Entonces, pues bien, sienta bien, y luego cuando piensas, ¿y cuánto ganaría? Y ves el tipo de salarios que se pagan en Australia, que son comparativamente altos con otros países, pues también se parece como que sí, que realmente lo puedes hacer, ¿no? Y luego ya cuando llegas aquí te das cuenta de que hace falta tener experiencia local, hace falta tener una fluidez en el idioma suficiente como para poder trabajar en ese oficio. Ese tipo de cosas, pues la realidad es un poco diferente a lo que esperabas, ¿no? Y entonces no es imposible poder llegar a ganar ese dinero, ni conseguir ese pequeño trabajo, pero puede llevar su tiempo y los primeros meses pueden ser duros. Yo creo que el australiano medio, cuando piensa en un estudiante internacional, piensa en una familia adinerada de un país asiático posiblemente, como puede ser China o Indonesia, que envía aquí a sus hijos con un dinero pues, considerable para vivir una vida cómoda y para estudiar en la universidad tras haber pasado unos exámenes de ingreso pues no muy difíciles, ¿no? Entonces es un poco como comprar caramelo, o sea, no tiene ninguna dificultad. Pero en realidad es muy diferente, o sea, hay casos como esos, sin duda, pero hay muchos otros, es más, yo diría que la mayoría, en los cuales el estudiante viene aquí porque realmente quiere una educación en inglés, en un país como Australia, porque realmente quiere ser parte de Australia, y viene aquí con una cantidad de dinero y con una condición, o sea, con una situación financiera que en absoluto tiene nada que ver con lo que esperan. O sea, no, la gente viene aquí con lo suficiente para vivir unos meses, luego tiene que trabajar y luego tiene que hacer su vida, ¿no? No es tan fácil. Varias veces, especialmente cuando buscas trabajo y ves el tipo de requisitos que
que imponen a la hora de solicitar o aplicar. Incluso a veces mandas un currículum y te ven con muy buena cara por la experiencia que a lo mejor ya tienes, y luego vas a la entrevista y el hecho de que tienes un poco un acento, de que tu situación con el visado pues no es tan clara ni definitiva como alguien local, pues no les gusta tanto. Entonces ese tipo de cosas siempre son un gran obstáculo. Y yo creo que a veces no es tanto el obstáculo que eso puede tener sobre tus posibilidades, pero también un poco el miedo a encontrarte con ese obstáculo, ¿no? Creo que también frena mucho a la gente a la hora de pensar de lo que son capaces. Yo creo que los estudiantes internacionales podríamos conseguir mucho más si prescindiésemos de esos miedos y de si realmente fuésemos a las entrevistas y si fuésemos a buscar oportunidades con la misma ansia en mente que tienen los australianos. Lo que pasa es que es difícil conseguirlo porque hay tantas razones para no estar tan motivados que a veces es difícil conseguir esa motivación. Los estudiantes internacionales no se mezclan mucho con este tipo de organizaciones. Por un lado, las asociaciones no llegan demasiado a nosotros, porque yo realmente, si no voy y las busco en internet, no las encuentro. No hay ningún tipo de documentos, no hay ningún tipo de presencia en las aulas donde las podamos ver día a día y donde podamos conocer lo que nos pueden ofrecer ni nada. Pero al mismo tiempo, creo que sí, creo que deberían tener un tamaño mayor y creo que deberían ofrecer este tipo de cosas. Pero en mi caso, debido a la situación en la que estoy con el visado y con diferentes cosas, como por ejemplo el hecho de que inglés es un segundo idioma, pues lo tengo más complicado. Especialmente en mi carrera, hacer periodismo y comunicación, donde el inglés es una herramienta en la que se usa cada día y tienes que tener un inglés perfecto a la hora de trabajar, ¿no? Pero incluso, aunque lo tuviese, e incluso en los trabajos donde tengo el inglés suficiente, me es difícil porque el visado que ahora mismo tengo, que es un visado que se da a los estudiantes una vez que se gradúan, permite trabajar en Australia full time durante 18 meses, año y medio, que se considera lo suficiente como para conseguir trabajo y justificar que soy, que puedo ser empleado en Australia y que tengo el carisma y las notas suficientes como para que alguien me contrate. Eso es muy difícil, porque incluso los australianos que acaban su carrera, mis compañeros, no consiguen durante su primer año y medio estar empleados full time bajo una misma compañía. Es algo muy difícil, ¿no? Y eso es algo que el ministerio lo sabe y de hecho lo han cambiado. Los estudiantes que lleguen a Australia desde el año 2011 pueden pedir este visado ya y ahora van a ser 4 años en lugar de año y medio, con lo cual para ellos va a ser más fácil porque 4 años para encontrar un trabajo estable, pues yo creo que es también suficiente. Pero el problema es que la gente que, como yo, que llegamos antes del, creo que es octubre o un mes de 2011, pues no podemos pedir este visado de 4 años. Yo vine en una época en la que era relativamente barato estudiar en Australia y la gente venía aquí simplemente a estudiar, no se paraba a pensar a quedarse a largo plazo. Pero ahora, desde que el dólar australiano ha subido y el sector de la educación ya no es tan atractivo como era antes, han hecho cambios que ellos mismos lo dicen abiertamente, están diseñados para atraer estudiantes, y este es uno de ellos. Y a mí me parece bien que se atraigan estudiantes con cambios que ayuden a nuestra vida aquí. Pero ¿por qué a gente como yo, que ya está aquí, que ya ha hecho esto, por qué yo no puedo hacerlo también? ¿Por qué yo tengo que ser excluido de esto? Es un poco algo que yo no logro comprender. Pues me voy a Indonesia en 2 meses. Conseguí una beca para estudiar allí en Indonesia durante un año y fue un poco una idea similar, de que Indonesia puede tener muchas oportunidades y me gustaría ver si realmente puedo encontrar una para mí.